Para hablar de no domiciliados, tendríamos que tener en cuenta, si hablamos de personas naturales, ¿no? Extranjeras, mientras ellos no lleguen acá al Perú y que un rango cualquiera de 12 meses cumplan con estar más de 183 días, ¿no? Aquí en el Perú, no tienen la condición de domiciliados. En consecuencia, el tratamiento que van a tener es como no domiciliados. ¿Ok? Entonces, hago un pequeño ejemplo para que pueda tenerse claro esto. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que una persona llega al Perú en septiembre del 2017. ¿Ok? Septiembre de 2017. Y decide quedarse aquí en el Perú. La norma señala que esa persona natural extranjera va a obtener la condición de domiciliado en tanto y cuanto pueda acreditar que en un rango cualquiera de 12 meses ha estado en el Perú más de 183 días calendario. ¿Ok? Entonces, si en el ejemplo estamos señalando que esta persona llega en septiembre del 2017, a exactamente marzo, primera semana de marzo del 2018, ya estaría cumpliendo con estar más de 183 días en territorio peruano. ¿No es cierto? Muy bien. Sin embargo, la norma señala que los efectos, para que ya se trate como domiciliado, los efectos siempre se dan a partir del 1 de enero del próximo ejercicio. Entonces, en el ejemplo, si una persona llega en septiembre del 2017 aquí al Perú y ciertamente la primera semana de marzo del 2018 ya está cumpliendo con estar más de 183 días en el Perú, sin embargo, el tratamiento como domiciliado como tal, los efectos recién se van a dar a partir del 1 de enero del 2019 en adelante. A partir del 1 de enero del 2019 en adelante, será tratado como un sujeto domiciliado. ¿Ok? Muy bien. En esta partecita lo que vamos a desarrollar ahora es cuando un no domiciliado percibe una renta de fuente peruana. ¿Por qué? Porque téngase presente que un no domiciliado únicamente va a tributar, ¿no?, cuando perciba renta de fuente peruana, un no domiciliado. ¿Ok? Ya sabemos entonces cuándo una persona natural califica como no domiciliado, ¿no? Y tratándose de una persona jurídica, va a calificar como no domiciliada en tanto y cuanto la constitución de esa persona jurídica se haya llevado a cabo fuera del territorio peruano, ¿no? Entonces, identificado ahí quiénes van a calificar como no domiciliado, pasamos a desarrollar esta pequeña parte del curso. Ustedes en diapositiva pueden ver que se señala el tema de el nacimiento de la obligación tributaria en el caso de rentas obtenidas por sujetos no domiciliados, la calificación de la retención del impuesto a la renta. Es decir, a un no domiciliado, ya sea como persona natural no domiciliada, ya sea como persona jurídica no domiciliada, a un no domiciliado únicamente lo vamos a molestar por el tema del impuesto a la renta cuando perciba una renta de fuente peruana. ¿Ok? En el caso particular, tratándose de locadores de servicio o trabajadores no domiciliados, téngase presente que cuando ellos vengan a territorio peruano a laborar, servicio independiente o estar como trabajadores, se va a entender que la contraprestación califica como renta de fuente peruana al amparo del principio de territorialidad, cuando el acto, el hecho, se lleva a cabo en territorio peruano, entiéndase, ¿no? Entonces la contraprestación califica como renta de fuente peruana. Muy bien. Si se trata de un no domiciliado, insisto, que percibe renta de fuente peruana, ya sea persona natural no domiciliada o persona jurídica no domiciliada, lo primero que tenemos que evaluar es saber cuál va a ser la tasa que le voy a aplicar, ¿no? ¿Cuál va a ser la tasa que se va a aplicar tratándose de una persona natural no domiciliada? ¿Cuál va a ser la tasa que se va a aplicar tratándose de una persona jurídica no domiciliada? ¿No es cierto? Y esa tasa, lógicamente, se va a aplicar sobre una renta neta
que la norma me tiene que decir qué se va a considerar como una renta neta, ¿no? Y efectivamente, el artículo 76, ¿no?, en la diapositiva que ustedes pueden ver en pantalla, el artículo 76 señala qué se va a entender como renta neta. Y señala lo siguiente: si es renta de primera, segunda, tercera, quinta, la renta neta es el 100% del total que se va a pagar. Si es renta de cuarta categoría, la renta neta es el 80% del total que se va a pagar. ¿Ok? Eso es lo que es la renta neta. Y una vez que sabemos qué se va a considerar como renta neta, vamos a ver qué vamos a entender o cuáles van a ser las tasas que voy a tener que aplicar. No sin antes decirte que además del 76 de la ley del impuesto a la renta, que señala qué es lo que se va a entender como renta neta, para ciertos casos particulares, el artículo 48 te va a decir qué se entiende por renta neta, ¿ya? Para ciertos casos particulares, nada más, que puedes ver ahí en la diapositiva, hay ciertos casos particulares donde el 48 te dice qué es renta neta, ¿no? Muy bien. Ahora veamos qué se va a entender, cuál va a ser la tasa que se va a aplicar. Si yo quiero saber cuál va a ser la tasa que se va a aplicar tratándose de personas naturales no domiciliadas que perciben renta de fuente peruana, el artículo 54 es el encargado de decirte cuáles son las tasas que se va a aplicar. Y si yo quiero saber cuál es la tasa que se va a aplicar tratándose de personas jurídicas no domiciliadas que perciban renta de fuente peruana, el encargado de señalarte cuáles son las tasas es el artículo 56 de la ley del impuesto a la renta. ¿Ok? Pues bien, entonces veamos ahí. La primera diapositiva señala las tasas reguladas en el artículo 54 de la ley del impuesto a la renta. ¿Para quién aplica esto? Insisto, para personas naturales no domiciliadas. Ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, por ejemplo, te dice, en el caso de dividendos, ¿no?, que perciba un no domiciliado por el ejercicio 2015-2016, la tasa a aplicar es el 6.8%. A partir del 2017, la tasa a aplicar es el 5%. ¿No es cierto? Otro caso, nuestro caso en particular, hablando de tributación laboral, dice rentas de trabajo. Tratándose de las rentas de trabajo, el artículo 54 señala que la tasa que vas a aplicar es el 30%. Tratándose de rentas de trabajo, la tasa que vas a aplicar es el 30%. Y ya sabemos nosotros qué es lo que abarca renta de trabajo: renta de cuarta categoría, renta de quinta categoría. ¿No es cierto? Muy bien, estamos hablando de personas naturales no domiciliadas que van a obtener renta de trabajo, personas naturales no domiciliadas que van a ser locadores de servicio, renta de cuarta, y que van a ser trabajadores, renta de quinta categoría, ¿no? Van a estar en planilla. En ese caso particular de que son sujetos no domiciliados que van a entrar a prestar un servicio independiente o que van a entrar a ser trabajadores, ¿qué tasa debo aplicarles para efecto de impuesto a la renta? La norma señala, vas a aplicar la tasa del 30%. Llegado a este punto, téngase muy presente que el tratamiento tributario que se le da en la determinación del impuesto a la renta a un sujeto no domiciliado, pese a que comete el mismo hecho imponible, servicio independiente o ser trabajador, ¿no es cierto?, es totalmente distinto al tratamiento que se le da a un sujeto domiciliado, ¿no?, como ya te lo había indicado antes. Y repasemos aquí esta pequeña partecita. Si fuese el caso de un sujeto domiciliado, ejemplo, paréntesis, si fuese el caso de un sujeto domiciliado que presta un servicio a título independiente, ¿no?, ¿cuál es el tratamiento? Automáticamente viene a tu cabecita y dice lo siguiente: si ese señor domiciliado que emite un recibo por honorario, servicio independiente, si el recibo por honorario es mayor a 1.500 soles, se le va a efectuar una retención del 8% como pago a cuenta, ¿no es cierto? Ni siquiera es el impuesto como tal, es una retención como pago a cuenta. ¿Ok? Después, ¿qué viene?
Cuando ese señor ya al final del ejercicio, ¿no? Va a determinar su renta de trabajo, ¿no? En este caso, renta de cuarta. Y tendrá que evaluarse si le corresponde o no le corresponde presentar su declaración jurada anual, ¿no es cierto? Muy bien. Y digamos que esta señora además ha obtenido renta de quinta categoría. ¿Qué es lo que va a hacer? Por esta renta de cuarta que prestó un servicio a título independiente, va a considerar el 80% de todos esos servicios que ha prestado a título independiente, 80% del total, le va a sumar el 100% de la renta de quinta, si es que tuviese, ¿no es cierto? A esa suma total le resta 7 UITs y adicionalmente tiene la opción de restarle las 3 UITs como habíamos estado comentando. Y sobre ese resultado final que le queda como renta neta de trabajo, se va a empezar a aplicar unas tasas progresivas, ¿no es cierto? El 8%, 14, 17, 20, 30 de corresponder, ¿no es cierto? Fíjate todo lo que se hace, todo el procedimiento que se hace tratándose de un sujeto domiciliado que percibe renta de trabajo, todo el proceso que hemos visto, ¿no? Fíjate qué es lo que sucede cuando hablamos de un sujeto domiciliado que entra a planilla. ¿Qué haces automáticamente? Vas a tener en cuenta su sueldo, ese sueldo lo multiplicas por 14, a eso le restas 7 UITs y lo que te queda lo divides entre 12 para efectuarle la retención mes a mes a ese trabajador, ¿no es cierto? Trabajador domiciliado. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando propiamente hablamos de un trabajador no domiciliado o de un locador de servicio no domiciliado? ¿Qué es lo que sucede? Estamos viendo que, para empezar, tenemos que saber cuánto es la tasa que se le va a aplicar. Si es renta de trabajo y específicamente si es renta de, pues, la renta de trabajo te va a abarcar lo que es cuarta y quinta, ¿no es cierto? Para el caso de un sujeto no domiciliado, el 54 te dice debes aplicarle una tasa del 30%. Listo. Fíjate la gran diferencia. Una vez que yo sé cuánto es la tasa que voy a aplicar, 30% renta de trabajo, tengo que saber cuánto es la renta neta. Y si te percatas ahí, en el artículo 76 que antes hemos visto, ¿no? En el 76 te dice, tratándose de la renta de cuarta categoría, la renta neta es el 80% del total. Y tratándose de la renta de quinta categoría, la renta neta es el 100% del total. Entonces, ¿qué tenemos? Si es un sujeto no domiciliado que va a recibir renta de cuarta, la norma señala, aplícale la tasa para efectos de la retención por concepto de impuesto a la renta. La norma señala, aplícale la tasa del 30%. Ah, muy bien. Cuarta categoría, 30%. ¿Sobre cuánto? Sobre la renta neta. ¿Cuánto es la renta neta tratándose de renta de cuarta en base al 76? La renta neta tratándose de renta de cuarta es el 80% del total. Entonces, ¿qué tengo ahí? ¿Cuánto voy a retener? Voy a retener el 30% del 80% del total. O lo que es también válido decir, el 24% del total. ¿No es cierto? Y si hablamos de un sujeto no domiciliado que va a ingresar a planilla, ¿no? Va a ingresar a planilla, ¿cuál es el tratamiento? Otra vez, el artículo 54 me dice la tasa que voy a aplicar, renta de trabajo, quinta en este caso, 30% la tasa que voy a aplicar. Y tengo que saber cuál va a ser la renta neta que debe considerarse tratándose de renta de quinta categoría que percibe un sujeto no domiciliado. Y el 76 me dice que tratándose de renta de quinta categoría, la renta neta es el 100% del total. Entonces, ¿qué tengo ahí? Si yo tengo un trabajador no domiciliado, gane lo que gane, yo tengo que retenerle el 30% del total. ¿No es cierto? Tasa, 30%. Renta neta, el 100%. Entonces, ¿cuánto retengo? 30% del total. Insisto, gane lo que gane. Gana el mínimo 930, tendré que retenerle 30% de 930. ¿No es cierto? Hago hincapié una vez más, fíjate la gran diferencia respecto al tratamiento tributario a comparación de un sujeto domiciliado que esté en planilla. Insisto, si fuese un sujeto domiciliado que entra a trabajar, ¿qué es lo que haces? Su sueldo lo multiplicas por 14.
le restas 7 UITs. Y si te queda algo, lo divides entre 12 y eso le vas a retener a tu trabajador mes a mes, ¿no es cierto? Pero si se trata de un trabajador no domiciliado, gane lo que gane, vuelvo a insistir, de frente de lo que voy a pagarle, le retengo 30% del total, aun cuando gane 930, ¿no? Si te das cuenta ahí en esta partecita, si fuese, por ejemplo, un trabajador domiciliado que gana el mínimo 930, te vas a dar cuenta que vas a multiplicar 930 por 14, le restas 7 UITs y te va a caer en negativo, ¿no? Ahí te das cuenta que ese sujeto domiciliado que gana el mínimo no va a tributar ni un sol vía retención por concepto de impuesto a la renta de quinta categoría. En cambio, el no domiciliado, aun cuando gane el mínimo 930, de frente a retenerle ¿cuánto? 30% del total, ¿ya? Hago hincapié en esto, hasta con el temor de aburrirte por insistirte tanto en esto, pero hago hincapié en esto porque las contingencias que se dan en este preciso momento es justamente eso, ¿no? Es justamente eso. ¿Qué es lo que ha pasado con nuestros amigos venezolanos, por ejemplo, ¿no? Que es un problema del día a día y es una contingencia tremenda a nivel tributario, ¿no? Han llegado los amigos venezolanos, efectivamente tienen la condición de no domiciliados, ¿no? Han ido a la administración tributaria a obtener un recibo por honorarios, ¿no? Es decir, obtener un RUC para poder emitir recibos por honorarios. ¿Y qué es lo que ha pasado? No domiciliados, no domiciliados. ¿Qué es lo que ha pasado? La empresa los ha contratado, locadores de servicio, ¿no? Y el no domiciliado, el amigo venezolano, ejemplo, ha emitido el recibo por honorario, ¿no? Y automáticamente el empresario dijo, bueno, cuando se emite el recibo por honorarios, el monto tiene que ser mayor a 1.500 soles para hacer la retención. Si no, no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Claro, porque están acostumbrados, están ahí mecanizados en ese procedimiento. Pero no se han percatado que este señor es un sujeto no domiciliado, que el locador de servicio es un no domiciliado. No se han percatado de eso. Es más, operativamente hablando, en la emisión de un recibo por honorario electrónico no existe la tasa que debería efectivamente aplicarse, que es el 24% del total, ¿no? Si ustedes ven ahí en el recibo por honorario, operativamente, ¿qué pasa? Si es mayor a 1.500, automáticamente aparece una tasa del 8%, ¿no es cierto? Pero insisto, ese es el tratamiento exclusivo para sujetos domiciliados. Entonces, ¿cómo hacemos con los sujetos no domiciliados si operativamente no se puede hacer esto? Bueno, ahí lamentablemente tienes que trabajarlo ya vía papeles de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente si tienes a un sujeto no domiciliado que te va a emitir un recibo por honorario, ¿no es cierto?, tú efectivamente debes de retener el 24% del total por concepto de impuesto a la renta. Al margen, insisto, que en la operatividad de la emisión de nuestro recibo por honorarios electrónicos solamente esté la tasa del 8% por encima de 1.500. Al margen de eso, ¿qué debes hacer tú en la realidad? Toda vez que es un sujeto no domiciliado que presta un servicio a título independiente, lo que vayas a pagarle de ese total debes retener sí o sí el 24% del total, ¿no? Te va a cobrar por un servicio 1.000 soles, un no domiciliado, por un servicio independiente, te va a cobrar 1.000 soles, renta de cuarta categoría. ¿Cuánto debes retener? 24% de esos 1.000 soles, 240 soles a retener, ¿ok? No existe para ellos esta condición de que debe ser mayor a 1.500 y le retengo 8. No existe para ellos. Esto es exclusivo de los domiciliados, ¿ya? Clarísimo ahí, por favor, hago hincapié en esto. Y hoy en día todo el mundo está con este problema, ¿no? Todo el mundo está con este problema. Entonces, ahí, ¿qué va a pasar inclusive? A este señor usuario del servicio prestado por un sujeto no domiciliado lo hacen responsable solidario, inclusive por no haber efectuado esa retención. Claro, porque el empresario estuvo mecanizado y dijo, este es un sujeto no domiciliado, me he emitido un recibo por honorario y como el recibo por honorario es de 1.000 soles nada más, no hay nada que retener. Falso, porque si es un no domiciliado, no importa el monto, igual debo retener el 24% del total. ¿Qué pasó con el empresario? No lo hizo, ¿no? Y por otro lado, está el caso de
los sujetos no domiciliados que entraron a planilla, otra contingencia por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? El empresario únicamente vio que tiene un permiso de trabajo, ¿no? El PTP, no sé cómo se llama exactamente eso, y empezó a hacer el tratamiento como a los demás trabajadores domiciliados. Esto es, su sueldo multiplicado por 14, le restaba 7 UITs, y si queda un saldo, lo divide entre 12 y retiene, ¿no? Y como la mayoría está con sueldo mínimo, ¿no?, en planilla, hace ese procedimiento y no sale nada por retener, ¿no es cierto? Error, porque tratándose de un sujeto no domiciliado que ingresa a planilla, gane lo que gane, se debe retener mes a mes el 30% del total que le estás pagando. Gana el mínimo, 930, debes retener el 30% de esos 930, ¿ok? En estos dos puntos está la contingencia actual a nivel tributario. ¿Por qué? Porque simplemente no identificaron que el tratamiento tributario, tratándose de renta de trabajo, tratándose de sujetos no domiciliados, es totalmente distinta a la que nosotros sabemos en el día a día cuando son sujetos domiciliados como locadores de servicio o como trabajadores. Mucho cuidado con eso, por favor. ¿Ok? Espero que haya quedado claro esto, por favor, porque es un problema que se ve en el día a día, ¿ya? Identifica muy bien, por favor, identifica muy bien sujeto domiciliado o no domiciliado. El domiciliado, insisto, comete un hecho imponible. Ejemplo, presta un servicio independiente. Ejemplo, es trabajador, ¿no es cierto? Tributa de la manera A, que ustedes ya conocen. El no domiciliado comete un hecho imponible, es decir, presta un servicio independiente, es decir, entra como trabajador a una empresa, pero tributa de la manera B, tributa de manera distinta, por si acaso, ¿ya? Insisto, si es sujeto no domiciliado y presta un servicio independiente, emite un recibo por honorario, de frente, el monto que sea, de frente, debo de retener el 24% del total. 2. Si es un sujeto no domiciliado, ingresa a planilla, gane lo que gane, debo retener el 30% del total, gane lo que gane, ¿ok? Muy distinto al tratamiento que tienen los sujetos domiciliados, locadores de servicio o trabajadores, ¿ya? Es otra historia, muy distinta, por favor. ¿Ok? Esperamos que este contenido haya sido de utilidad. Y si deseas mayor información, puedes suscribirte al presente canal y darle clic en el enlace.